Da que pensar, ¿verdad? Hola, gracias por acompañarme en el programa de hoy. Empiezo con preguntas importantes. ¿Cómo influye la alimentación en el comportamiento de una persona y de una sociedad entera? ¿Por qué en las escuelas no hay asignaturas sobre nutrición? ¿No deberían cultivarse las competencias en alimentación saludable desde pequeños? ¿Qué relación existe entre la alimentación y el fracaso escolar? ¿Qué es la alfabetización alimentaria? ¿Y qué es la alimentación consciente? ¿Podríamos hablar de soberanía alimentaria? Para hablar de todo ello, hoy tenemos a tres invitadas que de verdad saben, gente con muchas luces, y ellas van a iluminar estas cuestiones para todos nosotros. Os las presento. Pilar Esquer es nutricionista experta en la gestión del bienestar laboral y personal a través de una alimentación adecuada. Es una persona con una abundante formación en el ámbito de la nutrición y de la empresa. Imparte conferencias donde explica cómo la alimentación es el eslabón perdido hacia la excelencia. Analiza su relación con el estrés, la creatividad, la concentración, el rendimiento en el trabajo y habitualmente ayuda a organizaciones de todo tipo a mejorar su rendimiento a través de la alimentación. Izaskun Gaubeca es nutricionista y coach nutricional muy orientada al mundo de la restauración colectiva. Ella ayuda a empresas a mejorar la gestión y planificación de los menús en sus centros asistenciales. Izaskun también es coordinadora y miembro del grupo de especialización en restauración colectiva de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Como veis, una persona que conoce en profundidad el tema del programa de hoy. Y finalmente, Alma Palau. Alma es dietista nutricionista. Desde 2012 dirige la consultora Nutridáctica, que ha hecho proyectos educativos con padres, niños, pacientes y personas con discapacidad, colaborando con numerosas entidades como Acción contra el Hambre, Fundación ADECO o Asindown, entre otras muchas. Es profesora del grado de nutrición de la Universidad Católica de Valencia y coordina la Clínica Universitaria de Nutrición. Alba desarrolla su labor también desde 2013 en el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas y actualmente investiga sobre la alfabetización alimentaria en adolescentes. Alma aspira a ver un cambio en la educación alimentaria en el ámbito escolar. Y estas son las tres invitadas, todas ellas gente con muchas luces que vienen a iluminarnos sobre esta cuestión. Así que, sin más, acompañadme al plató central y empezamos. Bueno, y de nuevo estamos aquí en el plató con Pilar Esquer. Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Salva? Encantada de estar aquí contigo. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. Gracias por estar con nosotros en este programa, en Gente con muchas luces, donde hoy vamos a arrojar luz, vamos a tratar de arrojar luz sobre uno de los temas más importantes para todo ser humano, que es comer, alimentarse, nutrición. Así que, bueno, voy directo al grano, Pilar, con una pregunta ya para abrir la entrevista. Se dice que somos la civilización de la nicotina, de la cafeína, del alcohol y del azúcar. ¿Tú cómo lo ves? Pues que es tal cual, Salva. Por desgracia, ya me gustaría poder decir otra cosa, pero es que es bien cierto. Y tan cierto es que la evidencia científica ya empieza a reflejar todo esto que acabas de decir. Estamos viendo ya, por ejemplo, que la gente que está naciendo, por primera vez desde que la medimos, está teniendo ya menos esperanza de vida. También nuestra capacidad cerebral se ha disminuido. Y, por ejemplo, en tema de azúcar, por comentarte algún dato, si en 1900 el consumo de azúcar era de 1,8, no llegaba a 2 kilos por año por persona, ahora estamos en 58 y pico kilos por persona y año. Y ese dato seguro que hay que actualizarlo ya porque creo que tiene ya un poquito de tiempo. Entonces, estamos viendo realmente que no nos dirigimos hacia la salud, tal cual estoy viendo las imágenes que estás poniendo. Hacia la salud no nos dirigimos, desde luego. Y hay una razón que creo que tiene bastante peso y es el enfoque que tenemos en nuestro tiempo acerca de la salud. Nuestro sistema, a pesar de llamarlo sistema de salud, en realidad es un sistema basado en la enfermedad. Nosotros estudiamos enfermedades, diagnosticamos enfermedades, tratamos enfermedades y, como mucho, prevenimos enfermedades. Entonces, no es un sistema que vaya directo a buscar la salud. Antaño, sin embargo, por ejemplo, en la antigua China, en la corte contrataban a los médicos para cuidar de la salud del médico. De hecho, si el monarca enfermaba, el médico era despedido. O sea, que ellos sí tenían muy claro que el médico estaba para mantener la salud. Eso es algo que a nosotros tendríamos que darle dos vueltas y corregir un poquito
esa senda que llevamos. Dicho esto, ahora mismo encontramos en algunas ramas de la medicina que ya se empieza a querer investigar un poquito, bueno, pues la salud. Lo podemos ver, por ejemplo, en la psicología, en la rama de la psicología positiva, donde ya no solamente estudian la depresión, están pensando, espera un momento, ¿cómo vive la gente que no tiene depresión? ¿Qué hace? Y entonces están empezando a averiguar cómo vive la gente que no tiene esas patologías. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en el mapa ahora esos 5 puntos azules en el planeta en la que han descubierto que hay una cantidad de gente centenaria por encima de lo normal. Y cuando han ido los científicos, se han dado cuenta, por ejemplo, de que había gente con más de 90 años montada en bicicleta, con todos sus dientes y con una vida sexual que no tenemos en Europa a los 40 años, ¿no? Al ponerse a investigar sobre esto, se han dado cuenta que uno de los componentes más importantes dentro de esos hábitos diferentes que tienen al resto es la alimentación. Por tanto, tenemos en nuestras manos la capacidad de influir sí o sí a través de la alimentación en esa mejora de la salud que a todas luces es tan necesaria, Salvo. Bueno, fantástico. Y entonces, oye, ¿hasta qué punto la alimentación condiciona el comportamiento de una persona? Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y lo vemos en muchísimos ámbitos. No solamente en el rendimiento nuestro cada día en el trabajo, en el rendimiento de los niños en los colegios también. Os comentaba antes que nuestro cerebro ha empezado a reducirse de tamaño. Ahí tenéis los datos. En los últimos años se ha reducido, habíamos llegado a 1.400 centímetros cúbicos, estamos otra vez en 1.300. Pero es que hay un estudio de Michael Crawford en el London College que nos habla de que estamos perdiendo un 7% de capacidad intelectual cada generación. En palabras de este señor, nos dirigimos hacia una idiocracia y no podría estar más de acuerdo con lo que se plantea. Fíjate, en neurociencia hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el umbral OK. El umbral OK es ese punto en el que detenemos el aprendizaje, ¿de acuerdo?, de lo que estemos intentando aprender o hacer, cuando encontramos un equilibrio entre lo que necesitamos hacer y el esfuerzo que destinamos a ello. Por ejemplo, tú tocas la guitarra, Salva. Bueno, pues tú has dedicado un esfuerzo y un tiempo a manejar y a poder disfrutar de esa guitarra en función de lo que tú necesitas. Bueno, ese umbral OK en el que todos decidimos cuándo detener ese aprendizaje no es ni mucho menos el punto óptimo. Eso es lo que nos ha ocurrido en la alimentación. Los alimentos, hemos llegado a esa zona de confort, a ese umbral OK en el que sí nos mantienen vivos, a unos más sanos que a otros, pero eso es todo lo que los alimentos pueden hacer por nosotros. Y yo te digo que no. Y nuestra misión ahora, yo creo, desde nuestro colectivo es empezar a darle a la gente las herramientas para que ellos puedan utilizar los alimentos para poder aumentar ese rendimiento y esa capacidad que tienen de vivir mejor. Nuestra mente sin duda se nutre exactamente igual que el resto de nuestro cuerpo. Nuestras neuronas, esas sinapsis, esas conexiones se forman todas, por ejemplo, las sinapsis a través de las grasas saludables que comemos. Y todo eso se ve influido luego en nuestro rendimiento mental, sin duda. Así que tiene una influencia enorme en el comportamiento, en el rendimiento e incluso evolutivamente. Me atrevería a decir que esto que has dicho de que la reducción, ¿no?, la idiocracia, la reducción de la capacidad craneal, la reducción de la inteligencia, casi me atrevería a decir que lo estoy notando en algunas personas. No sé si es muy atrevido decirlo, pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Pilar. Y así como la alimentación puede condicionar y puede determinar el comportamiento de una persona, entonces también podemos pensar o podemos inferir que es incluso capaz de determinar el comportamiento de una sociedad. ¿Sí? ¿Estamos en lo cierto? Sí, sí, sin duda también. Fíjate que de esto que estamos hablando tenemos evidencias, pero desde la prehistoria. Hay hallazgos, por ejemplo, arqueológicos en la costa este de África, en Tanzania, que es donde se ha situado la cuna de la humanidad, en las que los arqueólogos encontraron unas diferencias notables entre los cráneos que hallaban en la costa frente a los cráneos de los primeros homínidos que hallaban tierra adentro. Esta diferencia era la siguiente: los cráneos que hallaban tierra adentro tenían muchas más mellas y abolladuras que los que hallaban en la costa. Se preguntaban esta diferencia en nuestros ancestros a qué se debía y solo recientemente la ciencia ha dado en el clavo con el tema. Y es la siguiente: los que vivían en la costa se alimentaban de pescado, mientras que los que vivían tierra adentro, obviamente,
se alimentaban de carne, cada uno de lo que tenía a mano. Bien, pues por increíble que esto pueda parecer, a día de hoy seguimos pudiendo predecir el índice de asesinatos y homicidios en un país atendiendo al consumo de pescado de esa sociedad. Con lo cual, esto es algo que sí o sí tendremos que tener muy en cuenta. Y al hilo de esto, hay unos estudios fantásticos en una parte dentro de la nutrición que a mí me apasiona, que es precisamente la mente y todo el metabolismo y cómo le influye, en la parte de delincuencia, por ejemplo, en penitenciarías y también en adicciones. Y ahí hay unos estudios, como te decía, fantásticos en los que se ve claramente, cuando han hecho intervenciones con los presos, cómo mejorando la dieta de los internos, analizando su dieta y haciendo una analítica sanguínea antes para ver qué vitaminas, minerales podían estar en deficiencia y mejorando y aportando después todos esos nutrientes, bajaba la delincuencia, mejoraba la moral, la tasa de reincidencia era menor, la tasa de reinserción aumentaba, y esto es algo que, por ejemplo, deberíamos aprovechar muchísimo más, porque tenemos a mucha gente con problemas. Otro de los aspectos que se ha puesto también de manifiesto en estos estudios son los acusados desequilibrios de glucemia, las subidas y bajadas de azúcar, que es como hablamos en la calle, ¿no? Esos subidones de azúcar según los alimentos que tomamos y esas bajadas abruptas determinan y de hecho están detrás de los grandes asesinatos de la historia. Esto no quiere decir que porque tengamos niveles de glucosa salva nos vayamos a convertir todos en asesinos en serie, pero lo cierto es, y muy cierto, que se ha estudiado que todos estos grandes asesinatos se han cometido después y en personas con estos desequilibrios de glucosa en sangre. Entonces, sí podemos influir y mucho en cómo la sociedad evoluciona, sobre todo en términos de comportamiento. Y esto es algo que vemos muy bien en los niños también. Tenemos en pantalla ahora algo que a mí me apasiona, y hablando de la sociedad, y en una sociedad, Salva, que está envejeciendo bastante, y es precisamente ese statement, esa frase que tenemos ahí, ¿no? Hasta los 30 uno tiene la cara que Dios le ha dado, a partir de los 30 uno tiene la cara que se merece. Y es que esto es algo que no estamos teniendo en cuenta tampoco en esta sociedad y en la evolución que estamos siguiendo. Y es que nos estamos haciendo mucho más mayores de lo que nos hacíamos antes, vivimos muchos más años, pero no estamos viviendo muchos más años con calidad. Estamos llegando muy deteriorados al final, porque no tenemos unos buenos hábitos. Insisto, son muchos, son los hábitos de sueño, es el deporte, el ejercicio que hagamos, pero por encima de todo destaca la alimentación. Y si queremos llegar a emular esas zonas azules, esas blue zones que veíamos antes en el mapa y no terminar como nuestro querido Rolling Stone, bien es verdad que tenemos que empezar a hacer un pensamiento de lo que comemos y cómo nos tratamos diariamente. Acabas de mencionar algo importante, los hábitos. Los hábitos empiezan, ¿dónde empiezan los hábitos? Empiezan en la infancia, ¿no? Vámonos al mundo de la educación, porque también la sociedad empieza en la escuela, empieza en la infancia y en la escuela es el lugar donde se enseñan los hábitos también, no solo en la familia. Es una simbiosis entre una familia y un sistema educativo, pero a los niños se les enseñan todo tipo de materias, hay un currículum escolar dictado por el ministerio, dictado por unos supuestos expertos, se les enseñan todo tipo de cosas, se les enseña historia, lengua, idiomas, matemáticas, física, química. Sin embargo, no se enseña nutrición, se enseñan muchas cosas muy loables todas, muy de cultura general, algunas de ellas jamás van a ser usadas en toda la vida. Me voy a los tópicos, nunca vamos a usar una derivada, nunca vamos a usar una integral y sin embargo los niños están obligados a estudiar todas esas cosas y a examinarse de ellas y son juzgados por su habilidad para superar los exámenes acerca de esas cosas y sin embargo no se enseña algo que sí que necesitamos todos los días, que es saber comer, saber elegir lo que comemos, ¿no? Pilar, ¿por qué crees que no se enseña nutrición en las escuelas? ¿Crees que se puede arreglar esa situación de algún modo? Pues no puedo estar más de acuerdo contigo. No se enseña nutrición en las escuelas. Respondiendo casi a la segunda pregunta antes que a la primera, sí se puede solucionar. Yo soy una persona muy positiva. Pero la razón que yo creo que hay detrás de esto es que comer ha dejado de ser una prioridad. Fíjate, si volvemos a nuestros ancestros, como hablábamos antes de los antiguos homínidos, aquellas personas se pasaban el día procurando sus alimentos. Comer era algo sagrado, era su prioridad, porque les iba la vida en ello. Nosotros ahora no tenemos una falta de comida a nuestro alrededor, por lo menos en Occidente, y entonces ha dejado de ser una prioridad. ¿Y qué nos encontramos, Salva? Nos encontramos, por ejemplo,
que nuestros universitarios en sus planes de enseñanza no tienen una hora para comer. O sea, yo he estudiado y tenía una hora en mis planes de estudio que me dejaban para comer. Mis hijas han estudiado en la universidad ya sin ninguna hora prevista para comer. O sea, saltaban de clase en clase sin que en su horario hubiera un respeto por esa hora. Entonces, esto es un mensaje muy, muy nefasto. Pero es que si nos vamos a los colegios, tenemos la misma historia. Ni se prepara a los padres en casa para que enseñen a los niños la importancia que tiene la comida, y la prueba de ello es que tenemos casi un 40% de sobrepeso y obesidad infantil en este país. No le damos la suficiente importancia tampoco en nuestro comedor escolar. Ahora se están haciendo muchas intervenciones y las cosas quieren empezar a cambiar, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Y esto afecta muchísimo al rendimiento de nuestros niños. Hablábamos antes del rendimiento personal en cada uno. Ahora que me preguntas por los niños, pues voy a ponerte un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Cómo sale un niño de casa? ¿Con qué desayuno sale de casa? Pues se tomará un vaso de leche, la mayor parte de las veces lleva añadida azúcar, y si no, algún colacao, un Nesquik, algún chocolate, que todavía va a ser peor. Van a tomar galletas o magdalenas. El más afortunado a lo mejor va a comer pues unas tostadas, pero normalmente van a ser de pan blanco, de pan refinado. Claro, todo eso va a provocar una subida de glucosa en su torrente sanguíneo, un subidón de azúcar, por decirlo, de estar por casa, que el niño va a salir de casa con una energía brutal. Va a salir corriendo con su mochila al cuello al colegio estupendamente. Pero Salva, a la media hora de llegar a clase al niño lo tenemos así, apoyadito en la mesa, con una bajada de azúcar, con una bajada de glucosa en su torrente sanguíneo que le va a impedir, pero sí o sí le va a impedir atender al profesor, concentrarse, tener un comportamiento adecuado. Cuando sale al recreo, se va a encontrar con un bocadillo de pan blanco, el más afortunado, porque si no va a haber también alguna pieza de bollería o un zumo de fruta, de estos que fruta no tiene, que es azúcar con colorines, ¿de acuerdo? Va a correr como si no hubiera mañana en la hora del recreo, y cuando vuelve a entrar, a la media hora, 3/4, ese niño va a estar otra vez en una bajada, que volvamos a lo mismo, le va a impedir atender en clase como merece. Entonces, poco estamos hablando, Salva, de la relación que hay entre el fracaso escolar y la forma en que se están alimentando nuestros niños. Y ya, bueno, si miramos lo que es un cumpleaños, como pasaba ahora en el vídeo que estaba viendo, pues ya no te quiero ni contar. O sea, ¿qué había en esa mesa, Salva? O sea, ¿cómo te llevas tú el niño a casa? Si es que abres la puerta de un comedor donde has invitado a los niños a un cumpleaños y te los encuentras rebotando de pared a pared como si no hubiera mañana. Es ¿cómo me lo llevo yo ahora? Pero ¿qué había en esa mesa? Chocolate, pan refinado, chucherías, la tarta. O sea, te llevas al niño en un estado de excitación tal, y aún quieren los papis más osados que cuando llega a casa terminen los deberes. Por el amor de Dios, es que es imposible que ese niño Imposible. pueda rendir. Claro, es imposible, totalmente imposible en ese estado de excitación. Muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Vamos a pasar directamente a la mesa redonda, ¿verdad? Que tenemos ahí esperándonos a Izaskun y Alma, y vamos a completar con otras miradas todo este tema tan fascinante y de tanta importancia del que se habla tan poco, porque deberíamos estar hablando mucho más. Debería existir mucho más debate social sobre eso, y de ello hablamos enseguida con Alma y con Izaskun. ¿Te vienes? Claro que sí. Venga, vamos allá. Muy bien, y vamos directamente a la mesa redonda. Tenemos aquí conectadas a nuestras tres invitadas de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Muy bien. Salva. Hola. Muy bien, bienvenidas Izaskun y bienvenida Alma. Y yo os iba a preguntar directamente, ¿queréis añadir algo? ¿Queréis comentar, matizar algo de lo que acaba de decir Pilar? Bueno, me ha gustado mucho la intervención de Pilar, y hay un dato que yo creo que sí que es interesante también añadir, en cuanto al tema de los hábitos, ¿no? Yo soy más partidaria de fomentar los buenos hábitos, ¿no? No tanto evitar, prohibir, decir lo que está mal, sino poner el foco en lo que tenemos que fomentar, ¿no? En lo positivo. Y me acordaba, cuando estaba hablando ella, de este estudio que hizo la Fundación MAFRE con la Academia Española de Nutrición y Dietética sobre el coste económico que tenía en España las enfermedades, que, como muy bien ha dicho Pilar, es el foco que tenemos los españoles, la enfermedad, pero bueno, el coste económico, ¿no? Y entonces, bueno, era brutal, 26.000 millones de euros al año se gasta España entre gasto sanitario, pérdidas económicas a nivel empresarial, absentismo, etcétera, sobre todo en torno a 4 enfermedades, ¿no? Las cardiovasculares, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la osteoporosis.
Entonces, claro, luego sigues estudiando, analizando el informe y es brutal ver que 10.000 millones de euros se podrían ahorrar fomentando los buenos hábitos. También podríamos ahorrar, es verdad, 6.000 millones de euros reduciendo los malos hábitos, ¿no? Pero creo que es una muestra también a nivel económico de que fomentar los buenos hábitos es mucho más rentable y es más, bueno, más eficaz, más, no sé. Yo lo veo mucho más efectivo también cuando trabajo con pacientes, fomentar lo saludable en lugar de hablar de lo que no deben hacer, ¿no? Solo, bueno, añadir este dato. Pues sí, Alma, yo no puedo estar más de acuerdo con vosotras dos. Creo que estamos en la misma línea, hemos trabajado mucho juntas y sabemos que nuestra línea siempre ha sido positiva y ver lo que podemos mejorar. Como bien ha comentado Pilar, en España se trabaja sobre la enfermedad, ¿no? Estamos haciendo un tratamiento correctivo, cuando en toda industria se hace un tratamiento preventivo de las máquinas, de los elementos con los que trabaja para optimizar. Optimicemos nuestra salud y hagámoslo con un tratamiento preventivo. Tiramos un poquito más atrás y para hacer un tratamiento preventivo, ¿qué tenemos que hacer? Pues una buena educación nutricional, partiendo, como bien nos comentaba Salva, desde la base, ¿verdad? Desde los niños, pero no solamente partiendo de los niños. A esos niños los criamos en casa y los criamos en el colegio. Entonces tenemos que sentar unas buenas bases para que el gasto en medicina que nos acaba de decir Alma se vea pues reconducido, ¿no? y minimizado de alguna forma y tengamos una sociedad pues más saludable como nos apuntaba Pilar. Bueno, y esta pregunta es para las tres. ¿De qué deberíamos estar hablando? O sea, es decir, en cuanto a nutrición y alimentación social en este momento, ¿de qué tipo de debate debería estar existiendo en los medios? ¿De qué deberíamos estar discutiendo realmente en los medios en lugar de algunas de esas cosas que se dicen por ahí de, bueno, ya sabemos cuáles son, ¿no? Hábitos que de repente entran en campaña, ¿no? Y que dices, pero esto, ¿de dónde sale, no? ¿Quién apoya esto? Según vosotras, ¿cuáles son las cuestiones principales de las que deberíamos estar hablando, de las que deberían estar hablando los medios en cuanto a nutrición? ¿Quién dispara primero? Pues abro fuego yo, si queréis. Para mí es una cuestión, Salva, no sé mis compañeras qué opinarán, pero creo que la base es, como en todo en la sociedad, educación, educación y más educación. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. Has abierto tú prácticamente el programa preguntando por qué nos enseña nutrición en los colegios, ¿no? Yo creo que esa formación, si te paras a pensar, somos el único animal que necesita que alguien le diga lo que tiene que comer, ¿de acuerdo? Y es bastante extraño porque hubiéramos desaparecido como especie si no lo supiéramos, ¿no? Nos hemos despistado mucho alejándonos de la naturaleza y hemos dejado, yo creo que por culpa de esta sociedad loca y rápida que nos hemos montado, hemos dejado que la industria alimentaria cocine mucho por nosotros y ahí hemos perdido un poco pie con la realidad, ¿no? Con lo que la realidad, me refiero a lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces creo que hay que reeducar desde todos los ámbitos, pero empezando desde luego en el colegio. Tú vas a un colegio con una cesta de verduras, Salva, y llevas apio y una remolacha y una berenjena y los niños no saben lo que es. Entonces, lo que no se conoce no se come. Y eso es un gran problema que estamos teniendo. No sé mis compañeras qué opinarán. Ahí podría añadir el tema de regular la publicidad, la industria alimentaria, muchas veces los desmanes que está cometiendo, pero para mí la base es la educación. Yo creo que de lo que deberían estar hablando los medios es eso, ¿por qué no hay asignaturas de nutrición en el colegio? Y no solo en primaria, porque en primaria aún se hace un esfuerzo porque hayan actividades transversales o talleres o algunas actividades o algo, ¿no? Pero realmente donde deberíamos poner el foco es en la adolescencia, en la etapa juvenil. A partir de los 12 años, cuando entran en la ESO, la preocupación solo es hablarles de adicciones, de sexualidad, de todo, temas muy importantes, drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Pero se deja de hablar de alimentación. Y sin embargo, sabemos que la alfabetización alimentaria no es solo tener conocimientos y conocer la relación que los alimentos tienen en nuestro cuerpo y con nuestra salud, sino que la alfabetización alimentaria es que yo sea capaz de elegir los alimentos que más me convienen a mí
que sea capaz de prepararlos e incluso también, bueno, de cocinarlos, de prepararlos, de comerlos, porque yo puedo saber prepararlos, pero a lo mejor luego no sé mantener un horario o no sé servirme unas cantidades adecuadas, y luego de saber manejarme en mi entorno alimentario. Y vosotros diréis, ¿y eso qué es el entorno alimentario? Bueno, pues que también me tienen que preocupar el desperdicio alimentario, comer de proximidad, saber cuáles son los productos de temporada, saber cuáles son los productos que se cultivan alrededor de mí, no, no los que hay en el supermercado, que eso no son un referente, sino los que se cultivan cerca de mí. Entonces, toda esta cultura no existe, no se les da a las personas jóvenes, con lo cual no adquieren competencias, y de lo que se tendría que estar hablando es tanta LOCSE, tanta LOMLOE, tanta ley de educación. ¿Dónde están las competencias en alimentación saludable para tener un futuro saludable? Todavía no existen. Pues yo creo que es de lo que se debería estar hablando. ¿Dónde están esas asignaturas de nutrición para que los jóvenes adquieran esas competencias? La base como tú bien dices, Alma, está en la educación para que ellos sepan elegir lo que mejor les viene, y tiene que ser una alimentación consciente, que sean conscientes de lo que están haciendo. Acabamos de ver un vídeo mientras charlabas tú, Alma, estaba yo viendo los vídeos y veía a un chico jugando a un cubo de Rubik mientras comía. Y no estaba con el móvil, también vamos a decir eso. Tenemos que ayudarles a que sean conscientes de lo que están haciendo. Si tan importante es cuando voy a entrenar, a pegarle al balón para que entre en la portería, por ejemplo, y el profesor o el entrenador me está diciendo cómo lo tengo que hacer, nosotros tenemos que enseñarles que el balón en este caso es la naranja que te tienes que comer. ¿Y esa naranja qué va a hacer? Nos va a hacer que tengamos más fuerza para darle al balón. O sea, tienen que saber qué elegir. Y por supuesto, en cuanto a lo de proximidad, pues evidentemente no podemos pretender comer todos pescado como comían los de la costa que nos comentaba Pilar, pues porque si está a muchos kilómetros a la redonda de donde nosotros vivimos el pescado, pues vamos a provocar una huella de carbono importante. Entonces, bueno, pues igual tiene que ser más esporádico el pescado, por muy bueno que sea para nosotros, y aprender a comer lo que tenemos cerca. Y ser conscientes, por supuesto. Bueno, yo os iba a preguntar, pero no quiero haceros muchas preguntas, pero prefiero que habléis, que debatáis entre vosotras y os retéis entre vosotras, y incluso que os llevéis la contraria. Seguro que no estáis exactamente de acuerdo a pies juntillas en todas las cosas, pero una pregunta orientada a los colegios, ¿no? Como padre también, ¿no? A los colegios llegan diferentes filosofías alimentarias y a veces, bueno, por ejemplo, ahora tenemos la dieta basada en plantas, ¿no? Pero ¿vamos bien por aquí? ¿O vamos pasando de moda en moda, ¿no? ¿Se puede impulsar realmente una filosofía nutricional en el colegio mientras en los hogares existen otras o no existen? ¿Pueden los colegios educar nutricionalmente a las familias y a los padres? ¿Qué opináis? Bueno, empiezo yo. Entiendo que desde el colegio se puede ayudar también a educar a los padres. En los niños basamos mucho la educación de los niños en las horas que pasan en el colegio. Pasan muchas horas y se les imparten muchas asignaturas. A pesar de que el centro de la educación venga del hogar, hay muchas cosas pues, que tienen que aprender en el colegio. Y la nutrición, que está como en manos de todos, deberíamos de ayudar también a los padres para que tengan herramientas. Nosotros desde los nutricionistas podemos ayudar a los padres que tengan herramientas para enseñar a sus hijos, para educarles y que puedan hacerlo con sentido común. Pero si me permitís, Pilar, porque sé que en esto puede que opinemos un poquito diferente, voy a ser muy clara y así luego tú puedes rebatirme todo lo que consideres. Yo creo que hay que mantener las filosofías alimentarias muy alejadas de los colegios. Creo que lo que los colegios deben educar es en las guías alimentarias. Las guías alimentarias, cada país tiene las suyas y están hechas por grupos científicos
que concluyen cuáles son las recomendaciones alimentarias más apropiadas para esa población, en concreto para la población española. Por desgracia, en España las primeras guías alimentarias son y vais a sorprenderos, de diciembre de 2022. Es decir, no tienen ni un año de vida, ¿vale? Probablemente somos el último país del mundo que ha redactado por fin sus guías alimentarias. Hasta la fecha nos guiábamos por pirámides y cosas que hacían sociedades científicas, pero que no eran, digamos, la voz del gobierno y que no eran bien. De hecho, difieren mucho las guías alimentarias de diciembre del 2022 con la famosa pirámide alimentaria que todos conocemos. Difieren mucho, ¿vale? Dicho esto, yo creo que en las escuelas, por tanto, se debe, si estas guías alimentarias están hechas en base científica, se debe educar y se debe fomentar esa alimentación, ¿vale? Hay que fomentar las verduras, las legumbres, las frutas, los integrales, los lácteos fermentados, pero yo considero que no hay que fomentar el vegetarianismo, por ejemplo, que es diferente a la dieta basada en plantas, es muy diferente, ¿vale? Una dieta basada en plantas es una dieta con mucho producto vegetal. También están los integrales y también hay, no solo son verduras, pero no hay que descartar la proteína animal. Hay que encontrar un equilibrio de proteína vegetal con proteína animal. Y sí que es verdad que dentro del animal hay que priorizar el pescado, el huevo y luego la carne. Por supuesto, tienen que desaparecer los nuggets, las Frankfurt y las hamburguesas, con lo cual desaparece la mitad del menú, porque también hay que pensar que las carnes de los colegios son de muy baja calidad. Lo que hay que hacer es una carne de calidad. Pero yo mantendría muy alejadas las filosofías ahora vegetarianas para colegios. Creo que algunos gobiernos locales se están equivocando y que no es el camino. Yo creo que ese no es el camino. Y que sería un error, además, intentar inculcar esto en los niños y que luego en casa tengan otra visión de lo que es la alimentación. Ante todo, son niños, son menores y tenemos que respetar, entiendo yo, la educación que quieran dar sus padres. Por lo tanto, hay que llegar a los padres, porque a lo mejor los padres están equivocados. Pero no podemos inculcar a los niños ideas contrarias a las de los padres. Creo que ahí podemos hacer un problema. Es mi opinión y ya la he soltado. Pues yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Alma, sinceramente. Yo también creo que las modas no deberían estar en alimentación para nadie, ni para mayores, muchísimo menos para niños, ¿no? Evidentemente esas guías están para eso y además me consta que están evolucionando poquito a poquito y van a mucho mejor. Yo creo que el error puede venir porque cuando se habla de la dieta basada en plantas, mucha gente puede pensar efectivamente, Alma, que estamos hablando de dietas vegetarianas, cuando en realidad, como bien has dicho, no tiene nada que ver. O sea, a mí me parece que la proteína animal es importante la proteína vegetal es importante y tiene que aumentar porque hay mucho peso ahora en la proteína animal y esto nos lo están diciendo desde el ámbito de la salud y desde el ámbito de la sostenibilidad, pero no tiene que desaparecer y no estamos hablando en ningún momento de dietas vegetarianas. Una dieta vegetariana es una dieta bastante complicada de llevar. No es que sea complicada, es que tienes que prestar atención a mucho detalle porque si no, verdaderamente te juegas el crecimiento de tu hijo. No es que no se pueda hacer, es que tienes que hacerla bien. Y por lo que yo estoy viendo, ya es bastante complicado en las familias atender a una alimentación con la que han crecido siempre sus papis, como tú decías, respetando sus hábitos tradicionales, como para además ahora marearlos con influencers o con nuevas modas de alimentación. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, Alma, totalmente. Pues me alegro mucho. Bueno, Salva, ¿qué más nos lanzas? A ver. Bueno, pues yo os iba a retar con una pregunta para arreglar el mundo. Una pregunta para arreglar el mundo. Vosotras, que sois personas con tantas luces y que sabéis tanto de lo que habláis, de la materia que manejáis, ¿no? ¿Por dónde empezaríais a mejorar nuestra sociedad a través de la alimentación? Es una pregunta un poco idealista, un poco a lo mejor filosófica. Ya no estoy hablando tanto de los colegios son el centro de este debate, pero ¿por dónde empezaríais a mejorar nuestra sociedad a través de la alimentación? Yo sí tengo muy claro por dónde empezaría a ir. No sé si es o no el sitio, pero para mí es la cocina. Hay que volver a cocinar. Es que
la gente ya no aprende a cocinar. Y es imposible estar medianamente sano si no cocinas. No hace falta cocinar mucho, no hace falta ser MasterChef. Hay programas incluso de cocina que te enseñan con una sola sartén o con 15 minutos, con 4 ingredientes, te enseñan a cocinar y a hacer un plato con sentido común, con conciencia, que decía Izaskun antes, ¿no? Si yo tuviera que empezar por alguna parte, Salva, volvería a enseñar a cocinar a las personitas desde casa primero y luego, ¿por qué no? Ya que metemos la nutrición en los colegios, metamos también las clases de cocina. Tomo buena nota. ¿Quién más? Pues quiero decir que precisamente hace poco me hicieron esta pregunta y contesté exactamente igual, porque soy profesora de la universidad y una de las asignaturas que imparto es restauración colectiva. Mis alumnos tienen que aprender a hacer los menús de las colectividades, de los colegios, y me escandalizo de ver que los universitarios nutricionistas de tercera de carrera no saben cocinar. Y me escandalizo porque si ellos no saben cocinar, no van a poder, por supuesto, ni llevar una buena alimentación ni educar a sus hijos, pero por supuesto no van a poder planificar menús saludables para los colectivos a los que se dirijan. Es que es prácticamente imposible. Me parece fundamental. Supongo que sabéis que en Europa todos los países tienen una asignatura que se da en los colegios, que se da en la secundaria, que se da en las universidades, que se llama Home Economics. Menos en España, creo que es el único país de toda Europa, y no sé si Italia, alguno más, en Home Economics, incluso en la universidad, y de hecho es como una salida profesional. Tú puedes dedicarte a ser gestor del hogar, de otros hogares, está muy bien reconocido a nivel de salario, porque aprenden todo, cómo adquirir los alimentos, cómo cocinarlos, cómo gestionar en la cocina. También pensar una cosa, recientemente hemos intentado hacer un cálculo de la cesta básica de alimentos. Una cesta saludable de alimentos, la insana también o más, o sea que además tiene un coste sanitario añadido, pero comer saludablemente cuesta unos 200 euros al mes por persona. En una familia de 4 miembros estamos hablando de casi 800 euros al mes. Hay que saber invertir ese dinero en alimentación saludable y eso requiere técnicas culinarias, saber cómo se preparan, saber cocinarlo. Para mí, un reto de la sociedad es ese y también añadiría que la industria no tenga tanto peso en la sociedad. O sea, todo lo que vemos en productos innovadores que no valen para nada. O sea, ahora mismo hemos visto la guía de la OMS que ha dicho claramente que los edulcorantes no son una estrategia válida para la gestión de las enfermedades de obesidad. Tomar todo edulcorado no reduce la obesidad. Es más, la exacerba, la aumenta, porque te da una sensación falsa de que ese alimento ya no es perjudicial. Un 0% azúcares ya entra en tu casa tranquilamente. Es un alimento considerado saludable cuando está sobrecargado de sal, sobrecargado de grasas, sobrecargado de aditivos, pero es 0% azúcares. Entonces ya tiene mi bendición y ya lo puede comer toda la familia. Y estamos viendo que todas las personas con obesidad, con trastornos alimentarios, con diabetes, tienen una historia detrás de alimentación de procesados y ultraprocesados altísima, de aditivos, de edulcorantes. Bueno, me estoy yendo un poco del tema, pero creo que la industria no debería tener tanto peso y creo que aprender a cocinar es una clave muy importante que tenemos que recuperar en nuestra sociedad. Pues yo estoy con vosotras. Empezaría por la educación, evidentemente, Salva, pues porque tenemos que educar a toda la sociedad en general, ayudándonos también por la publicidad, ayudándonos también por los medios digitales que tanto tiempo les dedicamos. Podemos dedicar 1 hora o 2 o 3 en ver Instagram, por ejemplo, y no tenemos 20 minutos para hacernos una tortilla de patatas. Dices, cachis. Igual la tortilla de patatas me llena más el estómago y me apetece más cuando he estado trabajando todo el día y vengo a casa, ¿no? Entiendo que la pandemia nos ayudó también mucho a acercarnos a la cocina, que ya se nos ha olvidado, ¿eh? Ahora ya existe Globo, bueno, ya podemos llamar y que nos traigan la comida a casa. Pero sí que aprendimos a acercarnos un poco más, a quitarle el miedo,
utilizar las sartenes y esos equipos de cocina que teníamos 1000 por casa y la mayoría no sabíamos ni cómo funcionaban. Entonces, hay que volver un poquito y ser, lo que decía antes, consciente de lo que estamos comiendo, intentar planificarnos el menú, como decía Alma, también en casa, también viendo lo que comen los niños en el colegio, pues intentar hacer las cenas que fueran un poco más variado y utilizar productos, o sea, alimentos, perdón, que no productos, ¿vale? Alimentos, que lo he dicho al revés. Muy bien, pues a mí me habéis convencido totalmente, vamos. Es un tema fascinante. Muchísimas gracias. Ya vamos acabando, vamos a pasar al resumen del episodio de hoy, pero muchísimas gracias de verdad de corazón, Alma, Pilar y Zaskun, por todo lo que habéis compartido con nosotros. Creo que habéis dado muchos hilos de los que tirar. Creo que aquellos de la audiencia que quieran profundizar tienen muchos hilos de los que tirar e investigar, porque al final hoy en día todo está publicado, o casi todo está publicado en Internet. Quien quiera saber puede encontrar. Hoy en día la información fluye y todo el mundo tiene acceso a ella. Así que, bueno, creo que ahora en el resumen veremos un poco las principales cuestiones que habéis lanzado y también les servirá a la audiencia para, bueno, pues para profundizar en esas cuestiones. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. ¿Alguna última despedida, últimas palabras que queráis dedicar a la audiencia? ¿No? Para mí darte las gracias, Salva, por provocar este tipo de programas y de encuentros que creo que son muy necesarios y esperamos que con el tono que le hemos dado y contigo llevándonos de la mano, pues podamos aportarle a la gente un poquito de luz y de conciencia, como decía Izaskun, ¿no? Sobre todo este tema. Así que 1000 gracias por darnos un poquito de voz y poder contarle a la gente estas cosas. Gracias a vosotras, de verdad. Muy bien, pues seguimos en contacto. A mí me gustaría, Salva, si me permites, como las personas, la gente, la audiencia siempre a veces pregunta, bueno, toda la información está en Internet, pero ¿cuál es fiable y cuál no? Hay mucha fiable, pero yo os querría recomendar 2 páginas web que sabemos que está basada en evidencia y por profesionales y que ahí no nos van a colar mitos ni nada, ni fakes. Bravo. Tenemos la página web en España de Nutriendo, que pertenece a la Academia Española de Nutrición y Dietética, y tenemos la página de Europa, pero que está todo traducido al español, de EUFIC. También está editada por nutricionistas y que nutrición, seguridad alimentaria, todo tipo de temas. Cualquier duda, además con buscadores muy fáciles, yo lo recomiendo mucho a las mamás porque al final no podemos saber de todo y pues me da mucha tranquilidad que consulten fuentes fiables. Perfecto, pues muchísimas gracias por ese broche de oro, porque es verdad que hay mucha información por ahí, pero no toda es fiable, no toda es fiable. Así que con eso cerramos el debate. Muchas gracias. Gracias. Decía Hipócrates, el padre de la medicina occidental, hace 2400 años, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y respondiendo a las preguntas que formulaba al principio, sí, lo que comemos afecta directamente a nuestro rendimiento deportivo, personal, profesional, vital. Está totalmente relacionado con el fracaso escolar y también con el nivel de violencia o de paz de una sociedad. Pero además, la mala alimentación crea unos costes económicos enormes en todas las sociedades actuales porque la mala alimentación alimenta la obesidad, la osteoporosis, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, entre otras muchas enfermedades que nos atenazan. Nuestras 3 invitadas de hoy, personas con muchas luces, nos han hablado de un concepto del que apenas se habla hoy, la alfabetización alimentaria, que consiste en saber elegir los alimentos que más convienen a nuestra salud, saber cocinarlos, servirnos las cantidades adecuadas y a las horas más convenientes para los procesos naturales de nuestro cuerpo. Se trata de cultivar en toda la sociedad y especialmente en los niños y jóvenes una cultura alimentaria. Se trata de cultivar unas competencias en alimentación saludable y al final se trata de alcanzar una alimentación consciente. Guías alimentarias sí, pero modas alimentarias no. Que la industria alimentaria no determine tanto lo que comemos. La salud de una sociedad empieza en la cocina y es totalmente necesario reaprender a cocinar lo que comemos. Debería haber asignaturas sobre nutrición en todos los colegios del mundo porque la salud individual y social se alcanza a través de esta soberanía alimentaria. Y este ha sido el resumen de este programa sobre educación nutricional. Nos vemos en el siguiente programa para hablar de otro tema completamente distinto, pero también sumamente importante y con más gente con muchas luces. Os dejo pensando.